la patología de las glándulas anexas. Primero nos vamos a ocupar del apéndice cecal. Ahí, como pueden ver, esta es una apendicitis aguda. Esta es una pieza operatoria extraída de un paciente operado justamente por esa causa, cuya clínica ya ustedes habrán revisado. Pacientes, pues la mayor parte son pacientes jóvenes, ¿no? Pacientes jóvenes, sobre todo en niños, y que pues manifiestan clínicamente pues con dolor, ¿no? Dolor, náuseas, se le hace un examen de sangre y va a mostrar el leucocitosis, posteriormente leucopenia, desviación a la izquierda y todo ello. Se hace la operación y se saca el apéndice cecal. Ahí, como ven, está una muestra recién extraída y lo que están viendo pues es el apéndice con la serosa bastante enrojecida. Miren ahí, zonas de hemorragia, zonas de fibrina por acá. El epíplon también muestra signos de flogosis. Al hacer corte histológico, miren, apenas se ven algunos restos de mucosa apendicular. Como ven, por acá se ve la otra parte. Como ven, esta parte de la mucosa que debería continuar está totalmente destruida, ¿no? Está totalmente destruida. Y vemos que la lesión en un apéndice empieza en la mucosa. A partir de la mucosa que se empieza a lesionar, se dice que por los mismos componentes que hay en la luz, desencadena un cuadro inflamatorio, debido al material fecal por ir, una lesión a nivel de la mucosa rápidamente puede hacerse infecciosa, mostrando pues zona de necrosis de tipo licuefactivo. Ahí podemos ver en esta otra imagen, ahí está la luz, miren, las glándulas tubulosas semejantes a las del resto del colon. Y acuérdense ustedes por histología normal que el apéndice cecal se compone pues debajo de la mucosa de gran cantidad de folículos linfoideos, ¿no? Entonces acá una zona de mayor proliferación de linfocitos justamente que llegan a formar más cantidad de folículos. Aquí nos dice la mucosa, miren, zona de necrosis, zona de hemorragia, igualmente por acá, mayor aumento, zona de necrosis. Y aquí podemos ver los vasos congestivos que están en la serosa, en la parte externa, se notan congestivos y dilatados. Se nota aquí en zona de necrosis de la mucosa, asimismo zonas de edema intersticial en su mucosa y la capa muscular. Y el infiltrado linfocitario que está comprometiendo casi todo el ancho de la pared pendicular. Acuérdense que el proceso inflamatorio pendicular puede ser diferentes niveles, lo cual también da diferentes formas, ¿no? Desde el punto de vista patológico tenemos nosotros, por ejemplo, la apendicitis catarral, la apendicitis gangrenosa, la apendicitis perforada, tenemos apendicitis emplastronada y también clínicamente se habla de apendicitis crónica incluso, ¿no? Ahora vamos a ocuparnos de las colecistitis. La vesícula biliar se muestra lesión a nivel del epitelio. Ahí pueden ver el epitelio que es simple cilíndrico, de la cual se muestra gran cantidad de infiltrado linfocitario en la parte de su mucosa, ahí con algunos cálculos. Y aquí muestran las vellosidades con un marcado infiltrado inflamatorio linfocitario en su pared. Acá igualmente vienen zonas de lesión en las vellosidades vesiculares con un marcado infiltrado linfocitario que compromete incluso hasta la pared de la vesícula. En el páncreas vamos a observar aquí tabique de tejido conectivo. Miren ahí, acuérdense que entre los acinos hay tabique conectivo y por donde van a escurrir los diferentes conductos pancreáticos para lo que es el páncreas exócrino. Mientras que al interior vamos a encontrar algunos islotes de Langerhans, que más bien tienen que ver con la secreción de hormonas endócrinas, ¿no? Entonces, acá
que en una pancreatitis tiene que ver con el daño del páncreas exócrino. Las diferentes enzimas pancreáticas se desplazan por dentro de los conductos, ¿no? Que pueden ser intracinares, interacinares, de formar un solo conducto, los de Wilson, para ir a la segunda porción del duodeno, donde se emboca conjuntamente con el conducto colédoco. Pero por causas desconocidas, se termina deteriorando la pared tubular y salen todas esas enzimas a todo la parte externa, constituyendo pues como si fuera como si hubiera estallado un cráter, ¿no? Y la lava empieza a dañar por todos lados. Aquí vemos un islote normal. Aquí todavía se distingue un islote normal con sus encinos. Sin embargo, acá ya vemos aquí una marcada necrosis enzimática. Notes ahí las paredes totalmente necrosados, asimismo tejido graso alrededor, totalmente necrosado. Ahí se pueden ver las zonas de necrosis grasa. Por aquí algo del parénquima normal, todavía pancreático. Por acá un filtrado inflamatorio, zonas de hemorragia. Y también paredes necróticas de las paredes vasculares, ¿no? Ahí se puede observar paredes necrosadas y la necrosis grasa justamente por la salida de las enzimas pancreáticas. Viene acá, mayor zonas más extensas de necrosis grasa, igualmente acá. Toda esta zona de necrosis. Por acá el tejido adiposo que está alrededor. En esta imagen, como ven, se ven algunos remanentes de acinos, predominando por la necrosis grasa y algunos linfocitos por ahí. Aquí en esta otra imagen, nótense algunos restos de acinos. Hay necrosis, hemorragia. Producto opuesto a eso de una pancreatitis aguda necrotizante hemorrágica, ¿no? En una pancreatitis crónica se puede observar una lesión así, multinodular, superficies irregulares, color pardo blanquecinos. Al hacer un corte, vemos zonas de fibrosis con zonas reparativas y algunos restos tanto de tejido acinar como tejido como islote Langerhans, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren, apenas se distinguen algunos acinos, algunos conductos y predominantemente zonas fibróticas, zonas cicatriciales, ¿no? Debido a una pancreatitis aguda que ha presentado y que ha sobrevivido este paciente. Acá miren, esta zona de reparación, zonas extensas reparativas, mientras que se observan como si fueran islas, ¿no? Algunos acinos pancreáticos. Igualmente acá, miren, aquí se observan algunos conductos incluso, miren, algunos conductos que van a conducir justamente a la producción de los diferentes acinos pancreáticos sobrevivientes. Como ven, una marcada fibrosis pancreática. Acá igualmente, miren, se ve más claramente las zonas fibróticas con fibras alargadas, algunas fibras elásticas, y por aquí los conductos. Aquí vi dos nervios, y por acá algunos islotes, ¿no? Algunos islotes de acinos. Por acá se observa un conducto, miren ahí. Y acá mayor aumento para que vean las diferentes células fibroblásticas, zonas de hemorragia. Aquí todavía en proceso de cicatrización con linfocitos en regular cantidad. Y como ven aquí, esta es una zona de consolidación fibrótica, ¿no? Aquí ya una fibrosis de más larga data, donde se puede observar incluso todavía algunos linfocitos, pero sin embargo
se observa más bien un estroma fibroso. No se observan acinos, hay algunos islotelángenas, o lo que queda de ellos todavía se puede observar. Y dentro de las lesiones tumorales pancreáticas, lamentablemente la que se tienen, con las que se tiene más cuidado son los cánceres de páncreas, ¿no? Ahí tenemos el adenocarcinoma pancreático. Se describe como un tumor sólido, gris y de aspecto multinodular. Es de límites irregulares y se observa que la lesión tumoral es infiltrante. Pueden invadir cualquier estructura, duodeno e conducto biliar incluso. Lo lamentable es de que los adenocarcinomas pancreáticos cursan con sintomatología, pero en fases terminales. Generalmente los pacientes, de momento ya que muestran signos y se les hace el diagnóstico, generalmente sobreviven de 6 meses a 1 año. Microscópicamente, estos adenocarcinomas se describen dentro de una gran variedad morfológica, según pueden derivar del epitelio de alguno de los conductos, ¿no? Que puede ser cúbico o cilíndrico o de repente acinar. Aunque es más frecuente el adenocarcinoma ductal, formado por células mucosecretoras, los cuales muestran pues una marcada reacción fibroblástica. Cuando se hace en marcación inmunohistoquímica, marca positivo para citoqueratina y para anticuerpos de membrana epitelial, para los marcadores EMA. Como les dije, el pronóstico es muy malo, siendo el curso de la enfermedad rápidamente fatal. Solo el 10% de los pacientes viven hasta el año, ¿no?, del diagnóstico, y la metástasis a ganglios linfáticos regionales como el hígado, pulmón, hueso, es con frecuencia. Bien, aquí podemos ver, esta es la cabeza del páncreas, esta es la válvula ileocecal, este es el duodeno, ¿no? Aquí tienen, miren, esta es esta es la válvula duodenal, ¿no es cierto? La válvula duodenal, y esta es la válvula pilórica, este es el estómago, y aquí empieza el duodeno, ¿no? Primera porción, segunda porción, ahí está. Y como ven acá, en el estómago, se muestra todavía los pliegues gástricos. Sin embargo, miren acá la cabeza del páncreas, cómo está comprometiendo el conducto de Wilson, cómo está comprometiendo la desembocadura del duodeno. Ahí podemos ver en esta imagen, miren acá, un nervio, los conductos y un desorden celular, mostrando ahí con signos de atipia. Entonces, lo primero es una proliferación bastante llamativa y desordenada de las células. Luego estos tienden a seguir un patrón, ¿no? Un patrón glandular, forman un patrón de conducto, pero con características atípicas, como se pueden ver acá. Miren, aquí empiezan células aisladas, proliferativas, pero atípicas. Característicos pues en los cánceres. Aquí pueden observar, miren acá, una célula en anillo de sello, otra célula en anillo de sello incluso, y por acá se muestran células aisladas con características atípicas dentro de un marco de tejido fibroso. Acá en esta imagen, por ejemplo, miren las características celulares. Entonces, contienen características de atipia celular, ¿no? Y esas características se refieren no solamente a la célula en sí, lo referente con el tamaño, con la forma, con la captación de coloración, sino también con las características nucleares, la relación núcleo-citoplasma, también la captación de colorante en los núcleos, hay hipercromía nuclear, hay mayor condensación nucleolar, se observa la cromatina y se observa la mayor cantidad de divisiones celulares, ¿no? Por ejemplo, acá miren esta célula, es bastante grande en comparación con lo normal, o acá miren esta otra. Por acá una célula en anillo de sello incluso. Entonces, como ven, se nota un desorden total. Aquí, por ejemplo, se observan dos zonas, ¿no? Un adenocarcinoma de páncreas, que es la parte donde están las glándulas ya. Como ya les dije, primero proliferan las células en áreas distintas y luego tienden a formar un patrón glandular. Entonces observan aquí, como ven, glándulas irregulares, incluso con mucina en el interior, y zonas de marcada desmoplasia reactiva, miren ahí.
Y en la zona superior izquierda, acá, se observa algo del tejido acinal pancreático normal, ¿no? Acá una proliferación de linfocitos en un islote Langerhans. Eso es una insulinitis, ¿no? Una insulinitis de infiltrado linfocitario que se puede observar en algunos pacientes con enfermedad de diabetes mellitus. Igualmente acá se pueden ver el daño crónico de pacientes con diabetes mellitus, en los cuales se ven los depósitos de la milina, ¿no? La milina que son producidos eh, en el lugar de las células, alfa o beta que producen insulina, ¿no? Aquí mismo tenemos unas cuantas células dispersas, confirmando por la disfunción células beta, ¿no? Todo este espacio está siendo reemplazado por material amilínico. Entonces, dentro de la morfología pancreática de la diabetes mellitus vamos a ver una reducción en número y tamaño de los islotes. Asimismo, vemos un infiltrado leucocitario de los islotes, insulinitis, sobre todo en diabetes mellitus tipo 1, mientras que puede haber una reducción ligera de la masa de células de los islotes Langerhans, sobre todo en diabetes mellitus tipo 2. Asimismo, y como hemos visto en la imagen, se observa un depósito de amiloide, sobre todo en relación con los islotes de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y se observa en general aumento de número y tamaño de los islotes de Langerhans. Asimismo, si uno hace la evaluación del riñón del paciente con diabetes mellitus, ya saben ustedes que van a presentar daño microcapilar y microangiopático y macroangiopático, ¿no? Los vasos sanguíneos se van deteriorando de tal forma que van haciendo arteriosclerosis. En el riñón de un paciente diabético, si uno decapsula, se ve la corteza en forma granular, como se puede observar. Por la mitad, vemos un adelgazamiento de la corteza, como pueden ver acá, y como consecuencia, pues hay un mayor engrosamiento de la capa medular, ¿no? Ahí tenemos que se va acentuando tejido fibroso. Puede haber isquemia renal con atrofia de túbulos, o lo que es peor, formación de quistes, múltiples quistes, puede haber poliquistosis, ¿no? Si uno ve a mayor aumento, o sea, si uno ve al microscopio, vamos a confirmar la nefroesclerosis. Nefroesclerosis, vemos los glomérulos esclerosados en los pacientes, sobre todo de larga evolución. Sin embargo, los pacientes con poliquistosis renal son propensos a hacer carcinoma de células claras renales, o sea, un cáncer de riñón. Y aquí vemos tres casos diferentes de tumor endocrino pancreático, ¿no? Los tumores aparecen parcialmente quísticos, miren acá, y aquí incluso puede ser multicéntrico, ¿no? También podemos ver un hiperinsulinismo debido a insulinomas o tumores de células beta, que se asocia con hipoglicemias. Si bien mayormente son benignos, se distinguen nódulos menores de 2 centímetros encapsulados, pálidos, de color rojo marronáceo, ¿no? En caso del insulinoma, es el tumor endocrino más común. Se origina en las células beta del páncreas y dentro de su clínica tenemos la tríada de Whipple. Esta tríada consiste en síntomas de hipoglicemia en ayuno, hipoglicemia documentada menor de 50 miligramos por decilitro y alivio de los síntomas de hipoglicemia con administración de glucosa exógena. En esta imagen se observa un adenoma de células de los islotes. Vemos ahí separado del páncreas por una cápsula de tejido colágeno. Miren ahí, es un tumor bien delimitado, ¿no? Si bien se pueden ver algunos islotes normales, ¿no? Sin embargo, miren ahí esta notable pues delimitación. Así, miren, el mayor aumento, ahí está la cápsula, ¿no? Por acá se ve el tejido pancreático normal. Entonces, el adenoma de células de los islotes contrasta con el páncreas normal, que está hacia abajo, ¿no? Definitivamente.
Y algunos de los adenomas, si bien son funcionantes, no podrían satisfacer las necesidades del organismo, ¿no? Los que producen insulina pueden provocar incluso hipoglicemia en algunos casos. Aquí un tumor de las células de los islotes también, nótense la cápsula, se puede observar células monótonas con algunas áreas con pleomorfismo, mitosis y abundante acumulación de material amiloide. Ahí puede verse, miren, la cantidad de material amiloide alrededor, tejido fibroso que se ve. Y por acá, miren la hipercelularidad con tejido fibroso alrededor, ¿no? O acá, miren ahí, delimitándose, forma una especie de un patrón en remolino. Y aquí con marcadores inmunohistoquímicos se puede distinguir la procedencia del tumor. En este caso, por ejemplo, de las células beta, ¿no? Aquí en este caso tenemos un síndrome Zollinger-Ellison, conocido como gastrinoma. Hay una hipersecreción exagerada de gastrina con ulceración péptica grave. Localizaciones está en duodeno, en la parte peripancreática y en el mismo páncreas. 50% son localmente invasivos o con metástasis al momento del diagnóstico y se asocian pues a neoplasias endocrinas múltiples, ¿no? Tipo 1. Aquí en este caso tenemos un síndrome Zollinger-Ellison, un gastrinoma con formación glandular que se observan como rosetas, miren ahí. Y aquí un tumor de células alfa, que son los glucagonomas, ¿no? Los glucagonomas. Vemos aquí focos de hemorragia y necrosis, como pueden ver. Acá igualmente, miren, zonas de hemorragia y necrosis, miren el corte histológico, igualmente zona de hemorragia y necrosis con marcado infiltrado linfocitario, ¿no? Y aquí, en este tumor muestran pues una configuración giriforme, ¿no? Nótense ahí la distribución, un patrón giriforme de las células. Con respecto al hígado, vemos aquí una superficie externa del hígado normal, el color es marrón, la superficie lisa, y un hígado pues pesa entre 1200 a 1600 gramos. Este es el patrón típico, ¿no? La unidad morfofuncional del hígado, que es el lobulillo hepático. Ahí podemos ver incluso nosotros pasó reconocimiento en 3 áreas. Este es un lobulillo con una vena centrolobulillar, los vértices. En los vértices encontramos los espacios porta, donde se encuentran las estriadas portas, donde hay arteria, vena y conducto hepático. Y vemos ahí 3 diferentes zonas, ¿no? 3 diferentes zonas o áreas que nos indican el grado o nos pueden orientar el grado de daño a nivel hepático, ¿no? Generalmente asociado con zonas de fibrosis, por ejemplo, se informa como fibrosis en zona 1 o compromete zona 2 o que compromete esta zona 3, ¿no? Ahí podemos ver en este caso un hígado normal, a bajo aumento, ahí con esta coloración de reticulinas podemos ver el soporte tejido conectivo y con la fibra reticulina justamente. Y acá podemos observar la degeneración balonizante que se puede encontrar en números hepatocitos como manifestación en caso de una hepatitis fulminante, ¿no? En donde algunas de sus células entran en estado de apoptosis. Bien, aquí hemos mencionado esta lámina con sus 3 fases. En esta biopsia se puede ver, zonas de infiltrado linfocitario con zonas de fibrosis. Ahí miren la cantidad de infiltrado linfocitario, ¿no? Un espacio porta. Ahí tienen el espacio porta, justamente es tal la cantidad de infiltrado linfocitario que ya no permite ver todas las estructuras. Aquí apenas se ve el conducto y la vena, no se ve la arteria. Aquí igualmente miren una gran proliferación, ¿no? en el espacio porta. Igualmente acá la mayor proliferación de células, ¿no? Linfocitos. Eso se puede observar pues, en casos de hepatitis, por ejemplo, ¿no?
Ahí igualmente, miren, con algunos eritrocitos entre las células hepáticas en las clavículas de Ramal. Y aquí podemos ver la degeneración balonizante, ¿no? Miren ahí cómo se hincha la célula, luego se necrosa, ¿no? Tendiendo a formarse en esa zona, pues tejido fibroso. Aquí podemos encontrar algunas células apoptóticas en cuerpos acidófilos, igualmente por acá. Los apoptosis pues, se observan generalmente cuando hay una afección fulminante del hígado, ¿no? Por ejemplo, una hepatitis B, una hepatitis C, en que pueda dañar muy severamente el tejido hepático, pues rápidamente el organismo pues, se autoelimina, ¿no? Programa su propia muerte celular. En este caso, los hepatocitos como en vidrio esmerilado, ¿no? Característico de una hepatitis viral. Aquí podemos ver esto. Mientras que por acá se ven hepatocitos normales, ¿no? Aquí igualmente, miren las características celulares. Aquí son los núcleos desplazados hacia un lado. Y acá vemos nuevamente en vidrio esmerilado, ¿no? Ahí vemos notoriamente. Gracias a esa coloración se pueden distinguir claramente las diferentes partes. Y acá en esta biopsia para resaltar el grado de fibrosis, ¿no? Como ven, miren acá, esta es una parte del lobulillo. Miren, aquí está el espacio porta, ¿no? Aquí está otro espacio porta, este es otra mitad, otro lobulillo. Y sin embargo, podemos ver la gran proliferación linfocitaria que hay en el espacio porta, aparte de la gran cantidad de tejido fibroso, ¿no? Eso demostraría el daño que hay. Aquí, por ejemplo, en esta otra imagen se observa la fibrosis perilobuliares, ¿no es cierto? Miren ahí. Miren ahí las fibrosis perilobuliares y en donde además se ve daño hepatocitario. Miren ahí las diferentes burbujas que se ven. Esos son hepatocitos con alto contenido de grasa, ¿no? La grasa que se encuentra acumulada en los hepatocitos terminan desplazando las estructuras celulares de tal forma que el núcleo incluso termina siendo aplastado hacia la periferia. Y acá en esta imagen podemos ver la infección por hepatitis también C, que es bastante fulminante, y donde se pueden ver, además del daño hepático, vemos apoptosis, vemos las esteatosis hepática, ¿no? Donde vemos las células hepáticas con los núcleos desplazados, ¿no? Ahora vamos a ver la esteatosis. Las esteatosis entonces son lesiones hepáticas con acumulación de grasa, hemos dicho, de triglicéridos principalmente en los hepatocitos. Y como ya han visto, se observan como vacuolas, ¿no? Vacuolas de tamaño variable, muy común en personas alcohólicas. El hígado está aumentado de tamaño. La esteatosis es reversible en pocas semanas después de la abstinencia y puede regresar a hepatitis alcohólica si persiste el consumo de alcohol. La dosis mínima de alcohol diaria de inducir una lesión hepática en los varones de 80 gramos por día y en las mujeres de 40. Y la esteatosis hepática, ahí vemos hepatocito con citoplasma ocupado por gotas lipídicas, ¿no? Y miren ahí el espacio porta con todo el área totalmente fibrosada. Aquí tenemos una hepatitis no alcohólica con una coloración tricrómica y se puede observar la marcada fibrosis, ¿no? Ahí vemos tejido colágeno y en el parénquima hepático podemos observar la esteatosis de aspecto macrovesicular. Aquí nuevamente en una hepatitis aguda alcohólica, donde vemos depósitos intracelulares prominentes de material hialino alcohólico, como se observa aquí de color rojo globular, y esa es la hialina de Mallory que se conoce, ¿no? La esteatohepatitis alcohólica se caracteriza por un mínimo de 3 hallazgos histológicos, que son la esteatosis, que se observa en más del 5% de casos, la inflamación y lesión de los hepatocitos, y aquí en esta imagen muestra todas las características justamente de la esteatohepatitis alcohólica, ¿no? Y aquí vemos también la macroesteatosis, es obvia y se muestran los hepatocitos como si fueran globos, ¿no? Con cuerpos de Mallory-Dane, flecha superior e inferior de la punta de la flecha muestra inflamación hepatocelular. Hepatocito con cuerpos de Mallory-Dane, ahí podemos ver las flechas largas, delgadas,
¿no? Entonces tenemos la inflamación tanto neutrófila como linfocítica, ¿no? En otros lados puede ser mixta, pero hay predominantemente una inflamación con células neutrófilas o linfocitos. Aquí vemos las diferentes apoptosis, un hepatocito apoptótico, como ya dijimos, en casos de hepatitis fulminante sobre todo, ¿no? Y ahí los cuerpos de Mallory que se observa pues en pacientes alcohólicos. Aquí nuevamente podemos ver los cuerpos de Mallory-Dean y hepatocitos con grandes vacuolas de grasa, o sea, con estatosis y áreas de fibrosis. Aquí nuevamente para ver el grado de fibrosis que se observa entre los espacios porta. Aquí con esta coloración tricrómica se muestra la marcada fibrosis pericelular y perisinusoidal incluso, ¿no? Miren ahí alrededor de los capilares. En pacientes con esteatohepatitis alcohólica, la banda de colágeno están resaltadas con múltiples puntos de fecha, ¿no? Ahí tienen. Bueno, entonces era el hígado con inflamación crónica, estatosis en un paciente con esteatohepatitis alcohólica. La colestasis. La colestasis es la interrupción del flujo biliar que impide que la bilis alcance la luz duodenal. Clínicamente se reconoce por elevación justamente de bilirrubina, de colesterol y ácidos biliares. Asimismo hay una actividad enzimática elevada de las fosfatasas alcalinas. Morfológicamente vamos a reconocer un pigmento biliar en la luz de los canalículos biliares. Eso es lo que se denomina la colestasis canalicular. O en el citoplasma de las células hepáticas, eso es lo que se reconoce como colestasis hepatocelular. Asimismo vamos a encontrar áreas o focos de necrosis. Vamos a encontrar áreas con linfocitos y macrófagos sinusoidales y asimismo de degeneración plumosa de los hepatocitos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos hacia la derecha una zona de colestasis con pigmentación amarillenta en el citoplasma de los hepatocitos, justamente por acumulación de los pigmentos biliares. Mientras que acá podemos ver pues, la obstrucción de la vía biliar con proliferación de los conductos biliares, ¿no? Aquí en esta otra imagen, nuevamente los cúmulos de pigmentos verde amarillentos, que son pigmentos biliares, debido a que hay una obstrucción justamente en el árbol biliar que produce estas manifestaciones intrahepáticas. En la cirrosis hepática, también vamos a ver, hay distorsión de la arquitectura por septos fibrosos y nódulos de regeneración. La fibrosis generalmente es irreversible. Etiológicamente vemos infecciones virales crónicas como hepatitis B, C y D en pacientes alcohólicos, por colestasis obstructiva o de repente por uso de fármacos, ¿no? En la cirrosis hepática se ha podido clasificar en dos formas, macronodular y micronodular. Macronodular, aquellos donde el diámetro es mayor de 3 milímetros, rodeados por septos fibrosos, y micronodular, diámetros menores de 3 milímetros, en cirrosis alcohólica, hemocromatosis, colestasis obstructivas y en la enfermedad de Wilson. Dentro de su patogenia está el depósito de colágenos tipo 1 y 3 en el bulío y las células endoteliales de los sinusoides pierden las fenestraciones. Y aquí tenemos las causas de cirrosis, ¿no? De manera de resumen. Ahí podemos ver un hígado cirrótico, como ven, multinodular, con áreas pardo-blanquecinas, aspecto fibroso. Al corte, miren cómo se observa, zonas que van demarcando el tejido hepático con zonas de fibrosis, ahí igualmente. En una biopsia también se puede reconocer las diferentes áreas de fibrosis que rodean justamente los lobulillos hepáticos. Aquí en esta otra imagen, mayor aumento, además del tejido fibroso, el infiltrado linfocitario también que acompaña, ¿no? Aquí vemos células fibroblásticas, ¿no? Células fibroblásticas en el componente fibroso, y por acá lo que queda de los hepatocitos normales. Aquí con coloración especial, zonas bastante marcadas de tejido fibroso. Igualmente por acá, miren, zona de estetosis
Mira, una marcada fibrosis perilobular. Igualmente acá, miren, zona de fibrosis, prácticamente quedan algunos nidos de tejido normal. Acá, alrededor, miren, alrededor de este nódulo, incluso, vemos un marcado infiltrado linfocitario. Acá igualmente, miren, gran cantidad de infiltrado linfocitario, sobre todo asociado a los espacios porta. Y aquí además tenemos la dilatación de los capilares sinusoidales hepáticos. Miren ahí, zona de necrosis, abalonamiento y de congestión vascular. Y aquí hay una cirrosis micronodular, ¿no? Miren ahí la coloración del hígado. Aquí se puede observar nódulos regenerativos que suelen medir 3 milímetros o menos. El aspecto amarillo, que puede ir incluso a marrón claro. De estos nódulos se deben a la esteatosis hepática, ¿no? La causa más común de cirrosis micronodular y esteatosis es el alcoholismo crónico. Por eso hemos dicho, ¿no? En nuestro país la primera causa de cáncer hepático o carcinoma hepático es la cirrosis. Y la primera causa de cirrosis es el alcoholismo crónico. Entonces, por lo tanto, la primera causa de cáncer en nuestro país hepático sería el alcoholismo. Entonces tenemos aquí otra cirrosis macronodular, se observan nódulos mayores de 3 milímetros. Hay depósitos extensos de colágeno, como pueden ver, color parduzco, rodeando a unos nódulos regenerativos. Ahí se pueden ver la cirrosis y el tejido fibroso alrededor de algunos nódulos, ¿no? Entonces una cirrosis es un tipo de hepatopatía crónica también. Y en caso de neoplasias malignas en el hígado tenemos el hepatocarcinoma, que es el tumor maligno primario del hígado más frecuente. Desarrolla sobre una cirrosis hepática, como les dije, en el 80% de los casos. Más frecuente en las cirrosis asociadas por virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C y en las cirrosis alcohólicas. La relación varón-mujer de 4:1. Bueno, eso en realidad está cambiando porque las mujeres ahora toman igual o a veces más que los varones, ¿no? Por lo tanto, eso está cambiando cada día. Y clínicamente vemos que un hepatocarcinoma, vamos a encontrar un paciente con hepatomegalia, dolor en hipocondrio derecho, pérdida de peso, niveles altos de alfa-fetoproteína, que es el marcador tumoral. El pronóstico depende de la resecabilidad del tumor, y ahí está el problema. Generalmente estos pacientes hacen sintomatología cuando ya están en su fase terminal. Muerte sobreviene en promedio 6 meses del diagnóstico, ¿no? Al igual que del cáncer del páncreas, son bastante agresivos. Macroscópicamente podemos encontrar un tejido hepático pálido amarillento o teñido de bilis con nódulos multifocales o infiltrantes difusos, y con frecuencia se puede apreciar la invasión vascular en las venas suprahepáticas. Los hallazgos histológicos oscilan entre un tumor bien diferenciado a un tumor indiferenciado. En los bien diferenciados, los hepatocitos se disponen en un patrón trabecular, ¿no? Sinusoidal o acinar tubular. Mientras que en los indiferenciados son células gigantes pleomorfas con células pequeñas y fusiformes. En ambos casos se observa formación de bilis. Y aquí podemos ver un carcinoma hepatocelular, ¿no? Miren ahí, multinodular, y puede estar en diferentes áreas. Aquí vemos un carcinoma hepatocelular. Como ven aquí, aparecen células hepáticas normales, ¿no? Sin embargo, si nos fijamos bien, pues el patrón que siguen no es nada normal. Con el hígado, tener presente que es el lugar donde asientan metástasis de otros tumores. De ahí que, por ejemplo, con el pulmón son más frecuentes, de tener metástasis de otros cánceres distantes. El origen primario, cuando llega al hígado, pueden ser de mama, pulmón y colon, o sea, por cáncer de mama, pulmón y colon. Se aprecian múltiples implantes en hepatomegalia masiva,
lo cual lleva pues a pensar en metástasis que crecen más que su aporte vascular se necrosa en el centro, ¿no? Y puede haber afectación masiva del hígado antes que desarrolle insuficiencia hepática incluso. Miren, aquí en una superficie hepática se pueden observar, ¿no? Diferentes nódulos. Miren, ahí he hecho un corte, como son los diferentes nódulos. Si hacemos, los recortes de los tejidos, nótense cómo se observan las células, ¿no? Igualmente acá, miren, un patrón tubular. Y acá, a menor aumento, se pueden ver múltiples células dispersas con características de cáncer, ¿no? Aquí se ve mucho mejor. Miren ahí. Dentro de un tejido fibroso con zonas de hemorragia y necrosis incluso. Ahí nótense las características de estas glándulas. Entonces estamos aquí de una neoplasia maligna metastásica, de un adenocarcinoma metastásico a hígado. En este caso tenemos un adenocarcinoma metastásico de colon, por ejemplo, ¿no? Se pueden ver las diferentes células formando un patrón glandular tipo tubular, ¿no? Como es el característico del colon. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien, si no Doctor, hubiera... ¿qué son en sí los cuerpos de Mallory y Denk? ¿Cómo? ¿Qué son en sí los cuerpos de Mallory y Denk? Son acumulaciones del pigmento biliar, ¿no? Es lo que se puede acumular ahí en el tejido hepático. Sí, eso se obtiene gracias a las coloraciones que se puede utilizar en algunos cortes, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Y eso obedece también al investigador que los descubrió, pues, ¿no? Obviamente uno descubre un signo o alguna lesión, por decir, ¿no? Y tienden a ponerle su nombre, pues, ¿no? Generalmente hay mucho de eso en la medicina. Aquí, por ejemplo, los diferentes pigmentos, ¿no? Pero esto, por ejemplo, son sales de colesterol. Son pigmentos biliares que ya se condensan y se quedan ahí, ¿no? Eso es lo que se llama una colestasis, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, miren, son de fibrosis. Por ejemplo, ¿estos qué son? Son espacios que los conductos, o si lo ves en microscopio, pueden ser pues estos conductos dilatados o pueden ser las venas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dónde está? Aquí está, a ver. Son los cuerpos ahí. Son hepatocitos grandes con vacuolas de grasa en esteatosis y áreas de fibrosis, en los cuales podemos encontrar incluso algunas pigmentaciones. Ahí tienen. Y hay otro que es la digamos, la formación de material hialino, ¿no? De material hialino de Mallory que se conoce, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, si no hubiera preguntas. Ya, con respecto al examen, no sé qué problema habrán tenido, que parece que les van a tomar otro examen. ¿Cómo han quedado? ¿Cómo Examen quedó parcial, doctor. el primer examen? No nos han avisado nada, doctor. Porque a mí me han alcanzado un reclamo acerca de una pregunta, pero la pregunta era leucoplaquia, no era leucoplasia. No es lo mismo. Entonces por eso la respuesta está correcta, ¿no? No sé cuál será el inconveniente ahí. Y más bien esto nos han pedido que elabore 10 preguntas más para que les tomen otro examen, es lo que me han dicho. ¿No saben nada ustedes de eso?
No, doctor, no nos han informado nada. No, Doctor, doctor, no. disculpe, ¿no será con pato uno? No, yo no llevo pato 1, yo llevo No nos han patología 2 nada más. No nos han Sí, informado nada, hemos dado el examen bien. No, sí, es por eso, como me casaron el reclamo de una pregunta, pero como le vuelvo a repetir, no le encuentro esto, no le encuentro la razón, pues, ¿no? no había Eh, reto. si bien es cierto, no, es que ustedes están considerando leucoplasia, y la pregunta era por una leucoplaquia. Entonces ahí parece que no hay una, han confundido el término, parece. Después esto, Doctor, ¿no será para el examen de aplazados de repente? no creo. ¿O han salido jalados ustedes? ¿Hay no, jalados en ustedes? no que sepamos, doctor. Yo tampoco, o sea, si el examen, hasta para que contesten, ¿no? Por ahí una u otra, nomás que le ponemos términos parecidos para que se confundan y bueno, a veces caen, pues, ¿no? Pero pues yo tampoco me imaginaba que pudieran haber desaprobados. Por eso no creo que sea de aplazados. Bueno, Quizá igual, quizá alguien no ha dado examen con cámara. o de repente eso es lo que más estaba pensando, ¿no? De repente más bien esto es para algún rezagado, de repente, ¿no? Porque si Puede no les ser hubieran porque comunicado, pues, ¿no? cuando Claro, hay puede así, ser eso. cuando hay problemas con preguntas, generalmente el alumno hace el descargo y el doctor responde. Y si es Claro. que la pregunta procede, se corrige nada más esa pregunta, pero no se vuelve a hacer todo un Pues, examen. claro, así es, así es. El ciclo pasado, por ejemplo, sí, hicieron un reclamo de 3 preguntas, recuerdo. Pero